perder tiempo, vamos a iniciar con este curso 2, dedicado a la verificación de la seguridad de las cimentaciones, que es la parte un poco medular de la norma. Tenemos 3 presentaciones, acciones, que me va a tocar a mí, a un servidor, cimentaciones someras, con el maestro de ingeniería Raúl Verduzco Murillo, y cimentaciones compensadas con Moisés Juárez Camarena. Entonces, si quieren, empezamos con acciones, que sería que C2, 1, ok, ya está, diseño y construcción de cimentaciones. Muy bien, para el diseño de cimentaciones, una parte siempre crítica es la definición de las acciones, es decir, las cargas y eventualmente las deformaciones impuestas que hay que tomar en cuenta en el diseño. Ese es un tema que se presta a mucha discusión y en el capítulo, la norma de cimentaciones, se quiso recordar principalmente los principios principales de lo que está en la norma para acciones. La siguiente, por favor. Bueno, ya tengo. En realidad existe una norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, NTC Acciones. Entonces, este es el documento de referencia, es decir, que un especialista de geotecnia no puede limitarse a conocer la norma para diseño y construcción de cimentaciones. No es suficiente, sino que tiene que tener un conocimiento, por lo menos general, de otras normas, y destaca la norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, que se va a presentar más adelante en esta serie de cursos. Entonces, en el capítulo de cimentaciones se recordaron algunos conceptos, como el concepto de estados límite. En el caso de cimentaciones, pues sabemos que se tienen que considerar estados límites de falla y estados límites de servicio. Los de falla, pues incluye la flotación, sorprende un poquito, ¿no? Flotación de una cimentación. Bueno, los que han trabajado en el lago Texcoco seguramente se acordarán de unas estructuras para tratamiento del agua que, al encontrarse vacías, flotaron. O sea, esa es una posibilidad, especialmente para cimentaciones, por ejemplo, compensadas durante la construcción. Entonces, sí se tiene que revisar en su caso. También en lumbreras para túneles, la flotación es una condición que puede ser crítica. Falla local y general del subsuelo. Pues ya sabemos que existen diferentes mecanismos de falla que se tienen que evaluar. Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación. Esto ya es un poquito una parte común con el diseño estructural de cimentaciones y la norma de concreto, pero es bueno recordarla también, esta posibilidad, en la norma técnica para diseño y construcción de cimentaciones. Ahora, de servicio, pues está el estado límite de movimiento vertical medio, asentamiento o inmersión de la cimentación con respecto al nivel del terreno circundante. Lo de la inmersión es una condición muy especial de la Ciudad de México, que se da en pocos países. A veces no nos entienden cuando hablamos de inmersión, pero basta con ver la T2, por ejemplo, no la terminal 2 del aeropuerto, para entender lo que es inmersión de 1,50 m. Y hay muchos edificios así, y podemos mencionar la Columna de la Independencia también, pero muchos edificios sufren de inmersión porque están apoyadas en cimentaciones profundas y el suelo presenta la consolidación regional, el hundimiento regional, entonces parece que el edificio está emergiendo. Es una inmersión aparente. Inclinación media de la construcción y deformación diferencial de la propia estructura y otras que pudieran resultar afectadas. Esos son los estados límites que hay que verificar. Entonces, hay unos umbrales que se han definido, esos no han cambiado respecto a las normas anteriores,
Son los límites máximos para movimientos y deformaciones originados en la cimentación. Entonces está para la zona 1, para la zona 2 y 3, y se especifican los valores máximos, ¿no? Por ejemplo, en la zona 1 se especifica que el asentamiento no puede rebasar 50 milímetros, que son las 2 pulgadas, ¿verdad?, de Terzaghi. O sea, en las lomas estamos más o menos en las mismas condiciones que en otros países. Pero en la zona 2 y 3, con las arcillas lacustres, pues hay una tolerancia para asentamientos muy grande, ¿no? Cuando hablamos de 30 centímetros en un congreso internacional que permitimos asentamientos o inmersiones de 30 centímetros, dicen, no, seguramente se están equivocando en el orden de magnitud. No, esa es la realidad que se vive en el Valle de México y esos son los valores que se consideran alcanzables con un diseño adecuado. Cuando existen construcciones colindantes, obviamente tiene que ser menos. También existe un límite para la inclinación media de la estructura. Hay una inclinación visible que es 100 entre 100 más 3H%. Eso es importante comentar, este valor. Este fue propuesto por el doctor Emilio Rosenbluth como un estado límite de servicio, es decir, cuando se rebasa este desplome o desplomo, como parece que debe decirse, entonces ya empieza a ser visible la inclinación. Hay mucha confusión al respecto porque en algunos proyectos yo he visto que se dice ya se alcanzó el valor de 100 entre 100 más 3H y por tanto se tiene que renivelar el edificio o por tanto el edificio está en peligro. No. Eso simplemente se refiere a que no es deseable que se vea la inclinación, pero no dice nada de la seguridad del edificio. De hecho, para la seguridad del edificio tienen que ir a estructuras de concreto, por ejemplo, donde nos dicen que a partir, o estructuras para diseño por sismo, a partir de una inclinación de 1 a 100, entonces se tiene que tomar la inclinación en la revisión sísmica. Bueno, no se está diciendo que hay un peligro inminente, sino que se tiene que tomar en cuenta en la revisión sísmica. Y por ahí, lo mencionaremos más adelante, hay otro umbral que es del orden de 1.5% o 1.6%, que es el que, por experiencia en particular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, se considera que desde el punto de vista funcional del edificio conviene la renivelación. Pero entonces esta fórmula no la tomen como un estado que implique un peligro eminente para el edificio, no, es simplemente un aspecto de la visibilidad de la inclinación. Correcto. Las deformaciones tolerables en la estructura en reglamentos anteriores se incluían en esta misma tabla, pero se vio que había traslape con otra tabla que aparece en la norma de acciones. Entonces, lo que se refiere a la estructura se tiene que referir a la tabla 6.2 de la NTC Acciones. Bien, entonces las acciones que hay que tomar en cuenta, aquí pues eso es un resumen de lo que está en la norma de acciones. Siempre hay que tomar en cuenta que hay un primer tipo de combinación, que es la que incluye acciones permanentes más acciones variables, pero no las acciones accidentales como el sismo o el viento. Es un poquito la revisión estática, digamos, es el primer tipo de combinación. Y el segundo tipo de combinación son las acciones permanentes más acciones variables con intensidad instantánea y acciones accidentales, viento o sismo. Entonces son dos combinaciones muy diferentes. La segunda generalmente puede ser la más crítica, pero por ejemplo para asentamientos o otros movimientos a largo plazo, generalmente el primer tipo de combinación, considerando una carga de acciones variables con intensidad media, es la que rige. Entonces,
una cosa tan sencilla en la práctica nos ha causado muchos problemas. Es muy difícil que un responsable de proyecto le pase al geotecnista una tabla donde diga, mire, diseñame una cimentación, la primera combinación es esto, la segunda combinación es esto. Eso casi nunca ocurre. Nos preguntan capacidad de carga. El concepto de capacidad de carga no está en la norma. Nosotros, cuando aplicamos la norma, verificamos un proyecto que ya existe, por lo menos a nivel de anteproyecto. Y entonces, tiene que estar definida la primera, y eso no lo puede hacer el geotecnista. O sea, volvemos a eso de que vayan haciendo la mecánica de suelos y después les definimos el proyecto. No puede ser. O sea, el geotecnista tiene que verificar la seguridad de la cimentación, necesita las cargas, primer tipo de combinación, segundo tipo de combinación. Entonces, esto es conveniente que lo tengan presente tanto los estructuristas como los geotecnistas. Veremos que hay consideraciones además que vienen a complicar esto. Pues aquí está precisamente. En la norma de sismo se dice que los miembros estructurales críticos de la cimentación deberán diseñarse con las acciones internas debidas a sismo, multiplicándolas por 0.65 de R, donde R es el factor de sobreresistencia. Ese es un nuevo concepto, el de sobreresistencia, bueno, que ya se incluyó desde la norma anterior, pero eso tiene implicaciones fuertísimas, porque para tomar esta reserva de resistencia que tienen los elementos estructurales, a los estructuristas hasta este momento se les ha ocurrido modificar el espectro de diseño, que no me parece una cosa lógica, porque una cosa es la resistencia y otra las acciones, ¿no? El caso es que a través de esta corrección por sobreresistencia van aumentando las cargas. Y entonces, si se toma en cuenta tal cual lo que dice el capítulo de sismos, de repente los pilotes tienen que tomar 30%, 40% más de lo que se hubiera tomado en cuenta sin tomar en cuenta este concepto de sobreresistencia. Entonces eso ha dado lugar a reuniones y porque ha habido críticas a la norma de cimentación. Dicen, no, es que esos de cimentación están mal. Actualmente las cimentaciones ya son gigantescas, etcétera. Me disculpan, pero si las cimentaciones gigantescas vienen de la norma de sismos, no en el aspecto de cimentaciones, no ha habido ningún cambio de criterio que implique que las cimentaciones deban ser más costosas. Al contrario, por ejemplo, existían confusiones en cuanto a la fricción negativa, que se tomó en cuenta en la revisión de estado límite de falla y se ha visto que no se debe tomar en cuenta porque cuando viene un sismo, lo primero que desaparece es la fricción negativa, ¿no? Bien, entonces, esto es importante para el diseño. Finalmente hubo un acuerdo, entonces, con el grupo de diseño sísmico. Para el diseño geotécnico de la cimentación contra la falla del suelo, se aplicarán los elementos mecánicos debidos al sismo que se han obtenido del análisis de la estructura específicamente para la cimentación, sin considerar el famoso factor de 0.65 de la sobreresistencia señalado en la ETC sismos. O sea, esta consideración de sobreresistencia es un criterio que ya quedó puramente estructural. Para nosotros, geotecnistas, no lo tomamos en cuenta. Entonces, eso tiene implicaciones fuertes, porque la combinación 2 de sismos tiene que tener dos variantes. Una tomando en cuenta la sobreresistencia, eso es para diseño estructural, y la otra sin tomar en cuenta la sobreresistencia, que es para el diseño geotécnico. Espero que esto lo tomen en cuenta los estructuristas a la hora de pasar las cargas a los geotecnistas. Recientemente, Walter Paniagua, no sé si está por aquí, hizo un ejercicio, ¿verdad? Si quiere, aproveche para comentarlo. ¿Le puede pasar? Gracias. Bueno, realmente no fue un ejercicio, son 3 casos reales de estructuras en las cuales la cimentación disminuyó su geometría notablemente
en diámetros y algunas en profundidad de desplante al aplicar el criterio que acaba de explicar el doctor Gabriel Lobinet. Entonces, efectivamente, eliminar el factor de sobreresistencia en las cargas de la cimentación genera un beneficio importante pues hacia los propietarios y yo creo que hacia la comunidad de ingeniería civil en general, porque estamos optimizando los recursos. No son ejercicios, fueron 3 casos reales. Pero sí estamos de acuerdo que nos complica un poquito el proceso del diseño porque nos tienen que definir una combinación 2 sin las consideraciones de sobreresistencia. Y eso solamente los estructuristas lo pueden hacer. La siguiente, por favor. Aquí está. Okay. Bien, esas cargas, tanto en condiciones estáticas, combinación 1, como en condición sísmica, la norma, y eso responde un poquito a la preocupación que se mencionó, sí recomienda que se definan con base en interacción suelo-estructura, tanto estática como dinámica. Ahí se complica un poquito el problema del diseño, porque los estructuristas tienen una visión bastante diferente de lo que es la interacción de estructura de la que tienen los ingenieros geotecnistas, ¿verdad? A la izquierda sería la visión de interacción sobre estructura, una estructura desplantada sobre donde se pone toda la importancia en la estructura, y al revés, en el caso del suelo, nosotros le prestamos mucha atención a la estratigrafía, a las anomalías del suelo, etcétera, en la interacción, y la estructura, ojalá para nosotros fuera solamente un péndulo invertido, ¿no? Son las dos visiones del problema. Obviamente nos tenemos que poner de acuerdo para hacer algo que haga sentido. Pero si nos vamos a las normas anteriores, se hablaba solamente, para interacción sobre estructura, de la teoría del semiespacio. Es decir, que el suelo, y eso lo hemos vivido muchos geotecnistas, son resortes y amortiguadores. Y entonces nos preguntan los estructuristas, oiga, pásame las constantes de los resortes y pásame la constante de amortiguamiento. Y entonces yo les digo, no, mi suelo es basalto, que está por aquí, y aquí, ¿cuáles resortes, no? O sea, es una aproximación muy valiosa, o sea, en eso se ha basado muchos diseños, pero que es una idealización de que el suelo es un semiespacio homogéneo, uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, este enfoque está bien que esté en las normas, pero hay situaciones en las que el suelo presenta cierta heterogeneidad, está estratificado, etcétera, y estrictamente no se aplica este enfoque, que insisto, era el único que estaba en la norma de sismos para interacción suelo-estructura. Entonces, nuevamente, discusiones con nuestros amigos del grupo de sismos, y ahora sí tenemos los dos enfoques posibles: utilizar la teoría del semiespacio como antes, que en algunas condiciones funciona bastante bien, especialmente en la zona del lago. Ya en zona de transición ya es mucho más difícil, ¿no? Y entonces se abrió en la norma la posibilidad de hacer estudios de interacción suelo-estructura mediante métodos numéricos, que ya hay muchos, inclusive geotecnistas, el doctor Rangel, que estaba aquí hace un momento, y podría mencionar otros, que hacen estudios de interacción dinámica suelo-estructura, siguiendo lo que se desarrolló en los años 70, 80, y entre los pioneros de estas técnicas pues está el doctor Romo, ¿no?, que publicó trabajos muy interesantes después del sismo de 85, con este enfoque que no se mencionaba en la norma. Entonces, creo que llegamos a un equilibrio mucho más satisfactorio, en el sentido de que la interacción dinámica se tiene que estudiar con las herramientas disponibles. Si el suelo es bastante homogéneo, probablemente sea aceptable la teoría del semiespacio, pero si no lo es, hay que recurrir a modelaciones numéricas. Una consideración importante, entonces, que ya mencioné, es lo de la fricción negativa en pilotes. Antes, la fricción negativa que se desarrolla por el hundimiento, ¿verdad?, por la fricción que se desarrolla sobre pilotes o pilas especialmente apoyadas en la capa dura, se tomaba en cuenta
en la revisión de capacidad de carga de pilotes o pilas. Y entonces mucha gente decía, no pasa, ¿no? No pasa porque si a la fricción negativa le agrego acciones estáticas más acciones sísmicas, no pasa. Y hasta que internacionalmente, pero también aquí nacionalmente a través de trabajos analíticos que presentamos hace muchos años y numéricos, especialmente la tesis de Juan Félix Rodríguez en 2010, ya se confirmó que no, que la fricción negativa en pilotes existe, pero en caso de acciones dinámicas especialmente, lo primero que se disipa es la fricción negativa. No se suman las cargas, las acciones sísmicas con la fricción negativa. Pero la fricción negativa sí se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, para el diseño estructural de pilotes, porque es una carga permanente que va a estar ahí. Y también desde el punto de vista de inmersión o asentamiento, los modelos que existen toman en cuenta la fricción negativa, pero no para la revisión de capacidad de carga, de estado límite de falla. Yo mismo uso capacidad de carga, pero no, es estado límite de falla. Correcto. Entonces se ha reconocido que la fricción negativa no es una acción que debe tomarse en cuenta en la revisión de los estados de límite de falla de las cimentaciones, ya que se disipa al iniciarse cualquier proceso de falla. Eso ha sido verificado en modelos numéricos, pero también en modelos físicos, y hasta centrífuga, y ya no hay duda al respecto de que no es realista sumar la fricción negativa con las acciones sísmicas. Correcto. Bien, entonces la revisión de la seguridad se hace aplicando la ecuación que está ahí abajo, que ustedes ya conocen. No aparece ningún factor de seguridad ahí, ¿verdad? O sea, si algún geotecnista entrega un estudio diciendo la resistencia del suelo es de tanto con un factor de seguridad de 3, está hablando de un tiempo anterior a 1967, que fue cuando Emilio Rosenbluth recomendó, y después muchos países, Australia, etcétera, adoptaron lo mismo, el Código Europeo, adaptaron este formato donde ya no hay factor de seguridad. Porque el factor de seguridad, lo vamos a comentar más adelante, es un factor de ignorancia sobre el cual podemos hacer cosas mejores que usar un factor de seguridad. Entonces, a la izquierda están las cargas multiplicadas por sus factores de carga y a la derecha está la resistencia última multiplicada por el factor de resistencia. Entonces, R igual a R última por FR. Nosotros en geotecnia insistimos en llamarlo resistencia reducida. En el capítulo de diseño estructural, de estructuras de concreto, esta resistencia afectada por un factor de resistencia la llaman resistencia de diseño. Pero si se llama de resistencia de diseño, no se sabe si ya se aplicó el factor de resistencia o no, que es la discusión eterna, ¿no? Oye, esta resistencia del suelo que me estás pasando, ¿ya le aplicaste un factor de resistencia? Entonces, para que no haya ninguna duda, la llamamos en el capítulo de geotecnia resistencia reducida, mencionando que en otros capítulos también lo llaman así, eso sí, pero nosotros queremos seguirlo llamando resistencia reducida. Entonces, lo que se verifica es el cumplimiento de esta desigualdad. ¿Esto de dónde viene? Bueno, en los cursos de verificación de la seguridad, o análisis de confiabilidad, etcétera, se considera que existen diferentes niveles de estudios para la verificación de la seguridad. Uno es usar el factor de seguridad. Esto aquí lo llamo a nivel 1. En muchas publicaciones internacionales ya lo llaman el nivel 0. Es decir, que están mal si usan un factor de seguridad, porque el factor de seguridad es un factor global que no dice tenemos más incertidumbre sobre esto o sobre todo aquello, ¿no? En el nivel 2 es un enfoque semiprobabilista, pero se ha tenido el cuidado de no poner la palabra probabilidad en el reglamento, porque mucha gente es alérgica a la palabra probabilidad, ¿no? Entonces, se consiste en definir valores característicos para las cargas y para la resistencia, ¿no? Entonces, se compara
las cargas con la resistencia, pero ya como variables aleatorias, y se considera si existe una probabilidad suficientemente alta de que las cargas rebasen la resistencia. En eso está. Pero en la práctica no se presenta ninguna curva de probabilidad ni nada, simplemente se definen valores característicos que tienen una probabilidad muy baja de ser excedidas en cuanto a la carga y muy baja de no ser alcanzada en cuanto a la resistencia. Y eso es la base de los factores de carga y de resistencia. O sea, estamos en el nivel 2. En eso está nuestro reglamento. Pero existen otros enfoques, nivel 3, enfoque probabilista, donde ahí sí se calcula, se toma en cuenta explícitamente el carácter aleatorio de tanto las acciones como de la resistencia, pero se usan métodos aproximados para calcular la probabilidad de falla. Existe el nivel 4, que es un cálculo exacto de la probabilidad de falla, y el nivel 5, donde además de calcular la probabilidad de falla, se hace un cálculo de, se usa la teoría de las decisiones para tomar en cuenta qué se debe hacer, tomando en cuenta que existe probabilidad de falla de tanto, ¿no? Entonces vemos que estamos apenas en el escalón número 2, probablemente a futuro pasemos al 3, etc. Y el 2 viene disfrazado porque no hay curvas de probabilidad, pero sí hay factores de carga, factores de resistencia, que tomen en cuenta que la incertidumbre sobre las cargas es muy diferente de la incertidumbre sobre la resistencia. Correcto, entonces esos factores de carga, ¿dónde los encontramos? Pues están en la NTC Acciones. Ustedes se acordarán que los valores típicos son de 1.1 para condición sísmica y 1.4 para condiciones estáticas. Pero hay variantes, o sea, hay que ir a la norma para ver realmente cuáles son los factores de carga que hay que considerar. Eso puede sorprender, ¿verdad? Que en sismo se considere 1.1 y en carga estática 1.4, cuando pues, son más peligrosas las acciones sísmicas. Sí, pero soportar unas acciones sísmicas durante unos cuantos minutos, pues uno lo acepta más o menos, pero soportar cargas permanentes con un factor de carga tan pequeño, pues no sería aceptable, ¿no? Estaríamos en peligro constantemente. Entonces revisen la NTC Acciones para los factores de carga. Para factores de resistencia, que se aplican a la resistencia última para obtener la resistencia reducida, tenemos dos casos típicos, un FR de 0.35 para la combinación de acciones en zapatas de cualquier tipo en la zona 1, zapatas de colindancia en las zonas 2 y 3 y pilas o pilotes apoyados en un estrato friccionante. Y FR igual a 0.65 para los otros casos, por ejemplo, pilotes de fricción en las arcillas. Nuevamente uno puede decir, ¿cómo le pongo un factor de resistencia más optimista, 0.65 para las arcillas? Sí, es que hay un viejo dicho que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? La arcilla del Valle de México es mala, pero conocemos bien sus propiedades, o relativamente bien, que no es así en la zona de lomas, ¿verdad? Donde puede tener hasta oquedades, grietas, rellenos. Por eso somos muy drásticos para la zona de lomas, FR igual a 0.35. Ahora, los factores de resistencia se aplican a la capacidad de carga neta en una ecuación, por ejemplo, como la que está abajo, donde calculamos la resistencia con el fórmula de Skempton, se aplica el factor de resistencia a CU por NC, pero no a PV, o sea, al gamma de F, se considera que ahí no hay incertidumbre, ¿no? Correcto. Hay casos especiales que se analizan, creo que también Raúl Verduzco nos va a comentar. Cuando hay cargas excéntricas, entonces aplicar factores de carga a la componente vertical puede ser en el sentido de la seguridad o no. Depende, ¿verdad? Porque si se aumento la componente FB vertical con un factor de carga, entonces la carga es más grande y se reduce la excentricidad, equivalente al momento de volteo, ¿no?
Y entonces pues, la norma lo toma en cuenta. Es un caso que también se trata en el Código Europeo de Cimentaciones. De hecho de ahí nos esperamos. O sea, hay que tomar en cuenta que las cargas, en caso de excentricidad, pueden tener componentes favorables, en este caso se aplica un factor de 0.9, o desfavorables, en este caso se aplicaría 1.1, por ejemplo, si es una carga sísmica. Muy bien, pues con esto termino con las acciones, pero insisto, definir las acciones implica ir al capítulo de la norma de acciones, de criterios para acciones. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el maestro Raúl Verduzco Murillo con las cimentaciones superficiales o someras.